días a todos y gracias por acompañarnos en la presentación de este libro del profesor Atilio Moro, El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Desgraciadamente no nos ha llegado el libro de la editorial para poder tenerlo en este acto de presentación no nos ha llegado por la editorial, pero tampoco habría sido posible incluso tenerlo aquí porque, como sabéis todos, la librería de esta facultad cerró. Digamos que hemos sido en esta universidad también víctimas del liberalismo de Vargas Llosa, si me permitís, fruto de esa reestructuración de los planes de ajuste de las universidades públicas, de la deslocalización de los servicios públicos. Hemos perdido la posibilidad de tener esta librería. Esperemos que gracias a la decana de nuestra facultad se pueda volver a conseguir que se abra la librería en la facultad. Cuando Vargas Llosa presentó su libro, el libro de Vargas Llosa, al que hace referencia este texto de Atilio Moro, se llama La llamada de la tribu. Ese texto de Vargas Llosa, La llamada de la tribu, cuando Vargas Llosa lo presentó, dijo que prohibir libros es antidemocrático, que la doctrina liberal es el motor de la democracia, y dijo que la cultura de manifestarse con total libertad. Efectivamente, podemos estar de acuerdo con todas y cada una de esas expresiones de Vargas Llosa, la podemos suscribir, forma parte de ese sentido común, el que no se prohíba la edición de libros. Y cerrar una librería en un centro universitario no es, sin duda, vender libros o impedir que se vendan libros. Ninguna autoridad ni gobierno ha permitido que haya una librería en esta facultad, todo lo contrario. Nadie ha impedido que en esta facultad, en la universidad pública, no ha impedido que tengamos pensadores intelectuales comprometidos como Atilio Borón, ni nadie ha maquinado o prohibido que se hagan o se lleven adelante y se financien proyectos de investigación críticos desde la academia. Pero lo cierto es que el liberalismo no necesita de prohibiciones. Basta con negar el agua y la sal a todo aquel que se atreva a decir no. Basta con hacer que las palabras se cansen o se enfermen, como afirmaba Julio Cortázar en 1981. Basta con que pierdan las palabras algunos de sus significados más profundos, que desaparezcan como herramientas para comprender el mundo y se conviertan en mordazas para callarnos. Palabras que se conviertan en moldes para imponernos determinada visión del mundo. Eso sí, imponernos una visión del mundo libremente aceptada por todos. Decía Cortázar, allá por 1981, en una conferencia que dictó en Madrid, hablando precisamente de Argentina y toda esa imposición del silencio, hablando de las palabras, decía Cortázar: si algo distingue al fascismo y al imperialismo como técnicas de infiltración, es precisamente su empleo tendencioso del lenguaje, su manera de servirse de los mismos conceptos que estamos utilizando nosotros para alterar y viciar su sentido más profundo y ponerlos como consignas de su ideología. Palabras como libertad, civilización, patria, saltan como conejos en todos sus discursos, en todos sus artículos periodísticos. Bueno, esto decía Cortázar en el 81. Según he visto en la presentación que hizo Atilio en México de este libro, donde sí que se pudo disponer, y los asistentes a esa presentación, si pudieron leer el libro de Atilio, dice que a pesar de que Vargas Llosa es un buen escritor, o quizá precisamente por eso, Vargas Llosa es un pésimo teórico, un pésimo filósofo. Pero lo que sí que podríamos decir de Vargas Llosa es que es un excelente propagandista, pero no por su valor intelectual en el campo filosófico o en el campo politológico o sociológico, sino por la habilidad que tiene en el uso de esa técnica de manipulación que es tan vieja, que se llama el asignar ese principio de autoridad. Cuando alguien es muy bueno en algún campo, como en el caso de Vargas Llosa, en el campo de la escritura, automáticamente sus declaraciones sobre política, sobre cualquier cosa, se convierten en
en declaraciones que tienen una autoridad, que se traspasa de su autoridad como escritor a ese otro campo. Eso le hace ser tan eficaz como propagandista y divulgador del liberalismo. Vargas Llosa, no siendo ese filósofo ni ese politólogo de verdad profundo y coherente, sin embargo, en la academia, en nuestra universidad, aparece encumbrado concretamente. Sabéis que existe una cátedra que lleva su nombre en esta universidad, en la Universidad Complutense. Hay una cátedra que se llama Vargas Llosa, que curiosamente no solo se ocupa de literatura, sino que organiza cursos en el Escorial, como el que organizó el año pasado, en el 2018, sobre patrias, naciones y nacionalismos. Curiosamente, ¿no? Vargas Llosa, la cátedra Vargas Llosa, apoyando este curso de verano en el Escorial. Un detalle no menor es que Vargas Llosa despliegue toda su tarea propagandística del liberalismo en las universidades públicas, curiosamente, no en las universidades privadas. Y no es tampoco menor el hecho de que hace 2 años, en los cursos de verano del Escorial, donde Vargas Llosa es una estrella invitada casi todos los años a esos cursos de nuestra universidad, en ese curso dictó una conferencia sobre García Márquez, se llamaba Vida y obra de García Márquez, premio de literatura en 1982, defensor de la Revolución Cubana, que curiosamente ya estaba muerto, murió en abril del 2014, y cuyas ideas y posicionamiento político se encuentran en las antípodas de Vargas Llosa. Como decía Sánchez Ferlosio, hablando de la guerra, el antagonismo es la raíz de toda identidad. No cabe duda de que la degradación de los tiempos en que vivimos se manifiesta en esa ausencia de antagonistas en la academia y podemos decir que en la vida en general. El discurso dominante no encuentra oposición alguna, se despliega idéntico, monocorde, por boca de los periodistas, de los académicos, de los escritores. Vargas Llosa y sus acólitos, el pensamiento liberal y sus fariseos, políticos, escritores, académicos, construyen su ser y su identidad proyectando sus demonios interiores, sus neuras, en los otros. La Revolución Cubana, el chavismo, la izquierda, los pobres. No hay más voz ni más pensamiento que sus diatribas convertidas en terapia para, como decía Ferlosio, construir la propia bondad con la maldad ajena. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Atilio Borón, cuya figura nos va a presentar la decana de esta facultad, Esther del Campo. Atilio, también latinoamericano, nos brinda la oportunidad de despertar ese pensamiento liberal, de ese Nobel embaucador, colocándole en el lugar que sin duda le corresponde. El único pesar que tenemos, es que en esta universidad, en la Universidad Complutense, hayamos sido capaces de desarrollar un pensamiento crítico que contrarreste toda esta propaganda liberal que nos inunda, que se nos mete como en vena en estas universidades, en esta Facultad de Ciencias Políticas, esa tarea de construir, de alimentar un pensamiento crítico, llevado a cabo por algunos profesores, incluida la propia decana, vosotros que estáis aquí, muchos de vosotros alumnos, hacemos un esfuerzo cada vez más ingente porque esa oleada, esa apatía, esa impotencia que nos inunda, fruto precisamente de la imposición de estas lógicas, de estas dinámicas neoliberales, ese esfuerzo que hacemos porque no llegue a dominar vuestro pensamiento y que podáis seguir reivindicando esa crítica de un sistema injusto como puede ser como el capitalismo, porque al fin y al cabo el liberalismo no es otra cosa que la legitimación del modo de producción capitalista. Bueno, pues yo creo que este acto, a pesar de que no disponemos de intelectuales de la talla de Atilio Borón, pero tenemos esta gran oportunidad de escucharle hoy hablando de Vargas Llosa, haciendo esa crítica al liberalismo, a la influencia de Vargas Llosa en el liberalismo, en la implantación del liberalismo en América Latina, pero como os acabo de señalar también en este país que parece ahogado al precipicio de ese pensamiento liberal.
a todos. La verdad es que después de las palabras de Ángeles, yo quiero decir algo más. No solamente presentar al profesor Atilio Borón. Yo soy más optimista, en el sentido de que efectivamente creo que seguramente no contamos con una generación de intelectuales de la categoría de Atilio o de muchos de sus compatriotas latinoamericanos. ¿De acuerdo? Para mí, también diríamos la patria es América Latina, no tanto las fronteras nacionales. Pero creo que es una cuestión, es decir, yo veo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología como un producto, ¿de acuerdo? Es decir, seguramente no hemos sido capaces de construir entre todos un pensamiento crítico cohesionado, pero sí que creo que la facultad es un espacio donde podemos de alguna manera desarrollar críticas bastante fundamentadas, ¿de acuerdo?, al neoliberalismo. Creo que además en este espacio nosotros somos muy plurales, somos tolerantes y de alguna manera también somos críticos en aquello que nos rodea. Es decir, soy un poquito más optimista que Ángeles. También creo que esto tiene que ver con algo, y a lo mejor a ti en algún momento estaría bien que nos lo dijera, porque si os dais cuenta lo que estamos perdiendo es una generación de intelectuales. Es decir, tiene que ver con un componente generacional y con los cambios que se han producido en nuestro sistema mundo, por decirlo de alguna manera. Estamos en un momento de mucha mayor fragmentación, ¿de acuerdo? Estamos en un contexto donde efectivamente creo que la gente no está mirando los problemas globales, sino que está mirando problemas pequeñitos. Que seguramente prestar atención solamente a los problemas pequeñitos, pensando que unos no están concatenados con otros, es parte de nuestra debilidad. Claro, grandes pensadores como Atilio, que piensen a lo grande, que no sea solamente un pensamiento político para la región, sino un pensamiento político para todos nosotros, pues efectivamente creo que de eso andábamos escasos. Pero bueno, vamos a la presentación del profesor Atilio Borón. Yo le decía, recordaréis que estuvo no hace tanto en la facultad, estuvo en septiembre, yo creo que era cuando inaugurábamos el Congreso del San Mars 200 años después, y yo le comentaba a Atilio que yo había tenido la fortuna de conocerlo a finales de los 80 en Buenos Aires. Yo estaba haciendo mi trabajo de campo para mi tesis doctoral y él estaba vinculado a un centro de estudios del Estado y de la sociedad que era CEDES, donde había realmente un grupo de intelectuales muy nutridos y yo diría muy críticos y plurales con respecto a la realidad latinoamericana. Atilio ya venía lógicamente es un poquito mayor que yo, ya tenía una trayectoria política y intelectual muy relevante. Se había doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard, había hecho un magíster en ciencia política en Flaxo, en Santiago de Chile, se había licenciado en sociología por la UCA, es decir, que tenía ya una trayectoria relevante. En ese momento era profesor de teoría política y social en la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires, en la que llega en el año 86, era investigador superior del CONICET y había sido también y era director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. En la década siguiente, es decir, del año 97 al año 2006, también fue secretario ejecutivo de Claxo, con la que quiero recordar a todos, por eso digo que soy más optimista. Acabamos de incluirnos como miembros de Claxo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y no solamente eso, sino que con su secretario general, que acaba de salir, Pablo Gentili, estamos haciendo un seminario permanente sobre América Latina y un observatorio sobre derechos humanos en América Latina. Y por eso digo que yo creo que todo es cuestión de tiempo, pero tenemos que ser optimistas. Pensemos en el horizonte a medio plazo. Atilio, yo diría que reúne otra cuestión que también es muy relevante, porque muchas veces los intelectuales tienen su público, y un público hasta cierto punto acotado. Sin embargo, él ha escrito mucho y sin embargo tiene un público amplísimo, que no ha impedido también que fuera reconocido por la crítica y ha recibido bastantes premios, ¿de acuerdo? Solo por citar algunos, en el 2009 fue galardonado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martín por su contribución a la unidad de integración de los países de América Latina y el Caribe. Por América Latina en la geopolítica del imperialismo, año 2012, recibió el Premio Libertador al pensamiento crítico. O, por ejemplo, por Imperio e Imperialismo, una lectura crítica de Michel Hart y Antonio Negri del 2002, también obtuvo el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas. Quiero señalar que,
y sería, para ir terminando, otra característica básica del pensamiento del profesor Atilio Borón, yo creo que es su coherencia. Es decir, si leemos al Atilio de los años 80 o si leemos al Atilio Borón de la actualidad, realmente se ve una trayectoria absolutamente coherente en torno a cuál es la realidad latinoamericana, en torno a cuáles son los pasos que tenemos que dar para liberarnos. Como no habíamos leído el libro, yo leí otro pequeño libro que también me gustó mucho, que es una historia mínima del neoliberalismo, del profesor mexicano Fernando Escalante, y decía una cosa bien interesante. Es decir, yo no sé si realmente el programa neoliberal es un programa civilizador. Lo que sí que tengo claro es que el momento neoliberal nos ha venido marcando desde los años 50 en adelante. Y nos ha venido marcando porque prácticamente toda la concepción del mundo que tenemos, incluidos la concepción de los derechos, viene de alguna manera determinado por ese pensamiento neoliberal. En ese sentido, el trabajo del profesor Atilio Borón lo que persigue es hacer un análisis concreto de nuestra realidad, trabajar en la organización también de ese fragmentado y atomizado campo popular que permita organizar a lo que él llama los hiperorganizados del neoliberalismo, que son fundamentalmente unos enemigos de clase. Tenemos que hacer también, y es lo que hace él, concienciarnos para intentar, de acuerdo, y en ese sentido se parece más a mí que a Ángeles, tiene un principio de esperanza, de que la lucha no es una quimera, sino un principio de esperanza. Por lo tanto, termina, dice, organización, unidad en la lucha, concientización y una sofisticada estrategia política de construcción de poder popular, que no debe, bajo ninguna circunstancia, reducirse únicamente, y esto es muy importante, al momento electoral. De eso se trata, dice el profesor Atilio Borón, dice, de no distraernos y de pensar lo importante, es decir, de cómo retornar al gobierno y desde ahí, y con el pueblo en las calles, movilizado y organizado, conquistar el poder. Lo demás es pura catarsis que tranquiliza a algunos espíritus, pero que condena a la impotencia política a quienes la cultivan. Muchísimas gracias, profesor Borón, por estar aquí con nosotros hoy, y es todo suyo. Quería deciros que va a intervenir Atilio Borón y después vamos a abrir un turno de tipo conversatorio, preguntas, para que tengáis oportunidad de dialogar con el profesor. Bien, buenas tardes, buenos días o buenas tardes, ya estoy. Tengo 8 horas de jet lag, así que ya dice dónde estoy porque acabo de llegar de México. Pero bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Quiero decirles que el libro no es una ficción, existe, acá está. Esta es la edición de acá en México, la sacaron ellos ya hace una semana aproximadamente. Va a estar a disposición de la gente que le interese aquí en España a partir de esta tarde o mañana. A partir de mañana me hubiera gustado que estuviera antes, porque inclusive hubiera sido más fácil. Pero bueno, vamos a tratar de enmendar esa falta contando un poco lo que yo digo en el libro, incluso lo que dice Vargas Llosa en el libro. Anticipo un comentario que mucha gente me hizo cuando se enteraron de que estaba escribiendo este libro, que me apartaba mucho de lo que era la investigación que vengo yo llevando. Esto fue una especie de paréntesis, ¿no es cierto? Estoy siguiendo muy de cerca toda la cuestión geopolítica, la geopolítica mundial y sobre todo su impacto en América Latina, porque estamos viviendo un momento muy peligroso, muy peligroso. Yo me animaría a decir de que es lo más cercano que nos ha ocurrido en el sistema internacional desde la crisis de los misiles en octubre del 62 en Cuba, en donde en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética, que existía todavía en aquella época, estuvieron, según McNamara lo comentó con Fidel en una reunión que se hizo al conmemorarse en ocasión de los 40 años, ¿verdad?, de esa crisis en 2002 en Cuba. McNamara, que era secretario de Defensa, jefe del Pentágono de Kennedy en ese momento, le dijo a Fidel: estuvimos a 10 minutos de darle a John Kennedy
la orden de que abriera la caja y empezara a disparar los misiles nucleares a 10 minutos. ¿Verdad? Y por suerte eso no ocurrió, pero ahora estamos en una situación que comienza a configurarse de la misma gravedad. No es todavía igual, pero la situación es así. De manera que esto fue, la génesis de esto fue un poco un ejercicio de decir, bueno, me voy a abstraer por un tiempo, voy a leer este libro que acaba de aparecer de Vargas Llosa, acá está, La llamada de la tribu, ¿verdad? El libro que es de finales del 2018, porque primero porque soy un lector de Vargas Llosa desde siempre, ¿verdad? Ha escrito algunas de las obras realmente más importantes de la literatura hispanoamericana, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX. Es uno de los grandes autores del boom, del llamado boom de la literatura latinoamericana, junto con Gabriel García Márquez, del cual Mario Vargas Llosa fue amigo entrañable, pero de eso una amistad realmente muy enraizada, no solamente entre ellos, sino entre ambas familias, y luego se produjo la divergencia. Y me topé con la sorpresa, cuando empecé a leer el libro, de que estaba encontrándome con el tercer libro autobiográfico de Vargas Llosa, ¿verdad? Porque cuando uno mira su literatura, se encuentra con que la tía Julia y el escribidor, de alguna manera es una autobiografía también de Mario Vargas Llosa. Luego publica El pez en el agua, que es otro texto ya netamente ensayístico y autobiográfico. Y este tercer libro, La llamada de la tribu, ¿verdad? Incluso en sus primeras páginas dice textualmente, no lo parece, pero se trata de un libro autobiográfico. Y ahí realmente me interesó mucho porque además lo que él hace en este libro es explicarse y explicarnos cómo fue que se convirtió al liberalismo, ¿verdad? Cómo fue que adoptó el canon, las creencias, el dogma del liberalismo. Y a mí me interesó extraordinariamente esto porque es un caso más de los numerosos casos, ¿verdad?, de conversiones radicales, en donde autores que de repente estaban en una postura, al cabo de unos años, producto de vaya a saber qué experiencias, qué procesos mentales, o personales, o emocionales interiores, o cambios en el contexto internacional o nacional, gente que de repente decía una cosa y 2 años después son abogados exactamente de lo contrario. Vargas Llosa es uno de los casos, ¿no es cierto?, que responde a esta caracterización. Está lejos de ser el más grave, es uno de los casos, sí, por cierto, más serios, ¿verdad? Hay otros casos, hay una enorme literatura sobre los conversos, los que decepcionan de sus antiguas creencias. Y yo con esto quiero aclarar de que a mí no me parece mal la autocrítica permanente, ¿verdad?, de un autor. Y si bien usted tiene razón cuando dice que hay una coherencia entre lo que escribí hace 40 años y lo de hoy, también hay matices que he ido introduciendo, no es exactamente lo mismo. Me atrevería a decir que hoy en día soy mucho más radical de lo que era en la época que normalmente era muy radical. He recorrido un camino inverso, por eso me enojó mucho cuando Lula, pobre, todavía estaba en el gobierno, dijo que, bueno, que ya después de los 60 años nadie podía creer en la revolución y en la superación del capitalismo. Bueno, pues así le fue, ¿verdad? Porque si él hubiera tenido esa creencia y hubiera organizado su propia fuerza política de otra manera, ni él estaría en la cárcel, ni Dilma estaría dispuesta de su cargo. Entonces digo, pero esos cambios por supuesto se dan siempre dentro de un horizonte de crítica al capitalismo como un sistema inviable. Ya decir esto ya hasta me da vergüenza porque mismo liberales lúcidos en Estados Unidos se dan cuenta de que el capitalismo como sistema está llegando a un punto en donde ya se torna insostenible, por más de que por supuesto toda la inmensa
maquinaria cultural del capitalismo, que es admirable por su eficacia, no por su contenido. Ojalá tuviéramos nosotros una maquinaria de ese tipo que pudiera ser esta herramienta de reformateo permanente de la cabeza de la gente, pero aún cuando uno analiza los autores más lúcidos dentro de Estados Unidos, se dan cuenta de que realmente el sistema ha llegado a su cenit porque el proceso de destrucción del medio ambiente, olvidémonos de la explotación, el sistema, la destrucción del medio ambiente ha llegado a tales niveles de que basta con pensar, hacer una proyección de los próximos 50 años para que acá no quede prácticamente ningún ser vivo. El capitalismo acaba con casi todas las formas de vida que hemos conocido. Pero algunos dicen por ahí que las cucarachas sobrevivirían, ¿verdad? Pero las especies más evolucionadas, supuestamente como la nuestra, no tenemos futuro. Y lo dicen inclusive científicos británicos que hicieron una encuesta en la revista The Lancet, que es la revista más importante de divulgación de las ciencias biológicas y de la salud, en donde más o menos coinciden en este diagnóstico, ¿verdad? Entonces, pero claro, toda esta industria cultural nos hace ver, por el contrario, que el capitalismo es el estadio final en la evolución de la humanidad, que sale desde la tribu primitiva, por eso el título de él, hasta esta sociedad en donde florecen las libertades y en donde, como dijo Vargas Llosa en un reciente congreso de la lengua que se desarrolló en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, a propósito de una entrevista, dijo, bueno, vivimos una época esplendorosa porque ahora el que quiere dejar de ser pobre puede dejar de ser pobre. Este mundo nos da esa posibilidad, así que los que de vosotros todavía están sumidos en la pobreza, a despabilarse, porque Vargas Llosa dice que ya podemos, ¿verdad? Y que la gente se queda en la pobreza porque quiere quedarse en la pobreza, porque no advierte que hay que abandonar, ¿no es cierto?, estas cuestiones de la tribu, y cuando él habla de la tribu, habla de todo lo que signifique una estrategia de acción colectiva para mejorar las condiciones de vida de una población. O sea, hay que abandonar todo eso, quiere decir, abandonen los sindicatos, abandonen los movimientos sociales, abandonen toda forma de organización. Este capitalismo liberal nos ofrece una posibilidad extraordinaria, única, de poder progresar y acceder a los bienes materiales, espirituales y culturales de esta civilización, si es que tenemos la osadía de abandonar el llamado de la tribu, hacer caso omiso al llamado de la tribu, y cada cual por su cuenta, con su esfuerzo individual, puede llegar a ser libre, próspero y feliz. Este es un poco el mensaje del libro. Por eso me interesó a mí de una manera extraordinaria. Aparte porque es un gran escritor, alguna gente que veía que estaba trabajando en el tema me decía, me asusaba para decir, bueno, Dick es un escritor, un pésimo escritor, no, es un gran escritor. A mí me encantaría poder escribir mis textos de análisis como escribe Vargas Llosa, y esto es lo que lo hace tan seductor. Es un hombre que tiene una indudable maestría en el manejo del lenguaje y por lo tanto tiene un efecto disuasivo y persuasivo extraordinario. ¿No es cierto? Porque escribe muy bien y escribe una prosa muy elegante y además es muy rotundo. No es claramente, evidente, por eso el punto débil, él no es un experto en cuestiones de filosofía política o de teoría política. Y como el libro se apoya en una serie de autores que son los que según él le han dado el basamento de toda esta conversión de lo que era antes, que era un marxista sartreano, devoto de la lectura de Jean-Paul Sartre en los años 50, etc., a convertirse en el gran apóstol del liberalismo, y él se apoyó en una serie de autores que casualmente son los autores que yo también enseño en mis clases de teoría política y en la Universidad de Buenos Aires y en una nueva universidad que se creó en un distrito popular en el suburbio de Buenos Aires, que es la Universidad de Avellaneda. Él se apoya en von Hayek, en Popper, en Raymond Aron, en Isaiah Berlin, en Adam Smith, también en José Ortega y Gasset, ¿no es cierto? Y en Jean-François Rebel, son los 7 autores. Y, por supuesto, me zambullí a ver qué era lo que había pasado. Y lo que había pasado es que esa conversión que se produjo me llamó la atención por lo amplio del espectro. Yo
variando nuestras opiniones, ¿verdad?, acerca de, bueno, determinados temas cruciales, pero pienso yo siempre dentro de un campo relativamente delimitado, si no lo otro había sido producto de un apresuramiento, un atropellamiento, de decir soy tal cosa, en realidad no lo era, no tenía fundamento. Pero claramente Vargas Llosa dice ahí que el tema de la Revolución Cubana para él fue un tema traumático, ¿verdad?, a partir del año 71, y que desde el inicio de la revolución, el 1 de enero del 59 hasta el 71, Vargas Llosa había sido un furibundo partidario de la revolución cubana. Por eso el caso es tan interesante. Es decir, no era un autor tibio en relación a la revolución. Por ejemplo, Carlos Fuentes, que pone un ejemplo, ¿verdad?, también de otro gran escritor mexicano en este caso. No, Vargas Llosa era realmente furibundamente militante. Se empezó a distanciar de la revolución cubana cuando Fidel apoya el ingreso de los tanques en Checoslovaquia para aplastar la rebelión que estaba allá, lo cual originó un gran debate en el seno de todas las izquierdas en Europa y en América Latina, fue un debate muy duro. En ese momento eso a él le comienza a prender luces de alarma acerca de su identificación con la revolución cubana. Luego viaja a la Unión Soviética y ahí el panorama que ve es mucho peor de lo que se pensaba, como le pasó a mucha gente que tenía una imagen idealizada de la Revolución Rusa, de la Unión Soviética. Esto, por ejemplo, había un gran teórico marxista italiano, desgraciadamente no sé si se lo sigue estudiando ahora, pero debería, Umberto Cerroni, que publicó varios libros realmente muy agudos. Era un gran pensador, un filósofo político de mucho renombre y de mucha profundidad. Yo tuve la suerte de entrevistarlo a él en un viaje que hice a Italia hace muchos años, entrevistándolo a él y a Norberto Bobbio. Y ya en aquella época, estamos hablando comienzo de los años 70, yo le preguntaba a él ¿por qué la desilusión de tantos intelectuales italianos acerca del socialismo? Y él me explicaba, dice, mire, el asunto es muy simple. Nosotros acá en Italia teníamos una visión absolutamente romántica, idealizada de lo que era la Unión Soviética. Teníamos una imagen que de alguna manera era la que proyectaban los films soviéticos, que en aquella época existía aquello. Hay que avisar desde ahí Bolsonaro, por ejemplo, que ya la Unión Soviética no existe más, porque ha venido diciendo algunas cosas acerca del peligro soviético en Brasil, aunque les parezca esto parte del realismo mágico de la literatura latinoamericana, no, que son simplemente constatación de declaraciones de Bolsonaro que hablan justamente de la amenaza soviética todavía. Bueno, pero Cerroni decía, y cuando nuestra gente ya, claro, llegaba a la Unión Soviética, encontraba que aquello no era paraíso socialista, que era otra cosa. Y volvían profundamente desilusionadas. Pero eso no era suficiente. Muchos aún se mantenían diciendo, bueno, la gran guerra, lo que significó 20 millones de muertos, etcétera, etcétera. Pero el toque de gracia era cuando estos camaradas, decía él, iban ya de alguna manera, se les franqueaba la entrada a los Estados Unidos, que también tenían una imagen absolutamente negativa, ¿verdad?, estereotipada, un país en donde una minoría blanca se desayunaba con niños negros, ¿verdad?, los cuales cocinaban así como se cocina un marrano, y claro, volvían fascinados. Entonces, regreso fascinado de Nueva York, regreso desilusionado de la Unión Soviética y una deserción en masa de esos intelectuales. Casos notables, por ejemplo, Lucio Coletti, un gran filósofo marxista italiano, autor de un libro que se llama El marxismo y Hegel, publicado por el Grijalbo allá en México, y que de repente, siendo por lo menos la autoridad de materia de filosofía marxista, yo recuerdo mis primeros años como profesor, era un texto indispensable en cualquier curso de teoría política marxista, y con el paso de los años el hombre se me convierte en diputado de Forza Italia, el partido de Berlusconi. Digo, yo puedo admitir que Coletti, ¿verdad?, hubiera dicho, bueno, reviso mi concepción del marxismo,
etc. Y resulta que la inminencia de la revolución no está, y que el capitalismo tiene algunos mecanismos de estabilización que es muy subestimado. Pero pasar de un marxismo duro a ser diputado de Berlusconi, a mí me pareció tránsito vertiginoso. Más o menos lo que se da con Vargas Llosa. Les digo breve para que vean cómo él planteaba todavía en el año 1971, su visión de la Revolución Rusa, de la Revolución Cubana. Él había tenido un incidente por el famoso caso Padilla, no me quiero detener, pero el caso de un escritor que después se comprobó que había sido reclutado por la CIA y razón por la cual estuvo 38 días preso y luego fue largado en Cuba, pero esos 38 días parece que hubieran sido 38 años, y después siguió viviendo en Cuba durante muchos años sin ser molestado, pero fue un escándalo. Y a propósito de lo cual, Vargas Llosa con otros intelectuales sacan una carta, le mandan una carta a Fidel, ¿no es cierto?, desde París, etc. Y en el año 71, cuando ya Vargas rompe un poco con esa tradición tan fuerte de fidelidad a la Revolución Cubana, es entrevistado en Perú para una revista llamada Cartas y Caretas. Le hacen una entrevista telefónica, ¿verdad? Y es muy cortito, se lo leo para que vean dónde estaba él en el junio del año 71. Y dice lo siguiente: cierta prensa está usando mi renuncia al comité de la revista Casa de las Américas para atacar a la Revolución Cubana desde una perspectiva imperialista y reaccionaria. Quiero salir al frente de esa sucia maniobra y desautorizar enérgicamente el uso de mi nombre en esa campaña contra el socialismo cubano y la revolución latinoamericana. Mi renuncia es un acto de protesta contra un hecho específico que sigo considerando lamentable, pero no es ni puede ser un acto hostil contra la revolución cubana, cuyas realizaciones formidables para el pueblo de Cuba son llevadas a cabo en condiciones verdaderamente heroicas que he podido verificar personalmente en repetidos viajes a la isla. El derecho a la crítica y a la discrepancia no es un privilegio burgués. Al contrario, solo el socialismo puede asentar las bases de una verdadera justicia social, dar a expresiones como libertad de opinión o libertad de creación su verdadero sentido. Es el uso de ese derecho socialista y revolucionario que es discrepado del discurso de Fidel sobre el problema cultural y que he criticado lo ocurrido con Alberto Padilla y otros escritores. Lo hice cuando los acontecimientos de Checoslovaquia y lo seguiré haciendo cada vez que crea legítimo, porque esa es mi obligación como escritor. Pero que nadie se engañe. Con todos sus errores, la Revolución Cubana es hoy mismo, junio de 1971, una sociedad más justa que cualquier otra sociedad latinoamericana, y defenderla contra sus enemigos es para mí un deber más apremiante que honroso. ¿Se escuchó, no? Fin de la cita. Bueno, y del hombre. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que en junio del 71, que hace esta declaración, que yo, si me la dan a firmar hoy, mira, algunos de ustedes dicen, mira, acá un grupo de solidaridad en la Universidad Complutense con la Revolución Cubana, la firmo a dos manos? Bueno, lo que pasó fue que Vargas Llosa se fue alejando de la Revolución Cubana, ¿verdad? Fundamentalmente producto de un ego monumental que él tiene. Bien, tres autobiografías hablan de un autor que tiene una gran consideración de sí mismo. Conozco muchos autores que escribieron una autobiografía. 3 libros autobiográficos me da la impresión de que es un exceso, ¿verdad? Y esto lo digo porque mucha gente dice, bueno, no, Vargas Llosa se metió. Le pusieron el dinero ahí y el hombre arrojó por la borda su idea. Falso. Falso, eso no es, ¿verdad? Nuestro querido Jorge Mario Pedro Marqués de Vargas Llosa, ustedes saben que ha sido el rey Juan Carlos de España, le otorgó el marquesado a Mario Vargas Llosa. Él no se rindió por el dinero. Él sucumbió ante el halago, ante los premios, ante el reconocimiento, ante los elogios, y luego después sí, una vez que realmente se dio cuenta de que este mundo que lo elogiaba, que lo reconocía, le daba una enorme proyección a su obra, a su literatura,
literatura, después ahí empezó a facturar y a tener sus recompensas de carácter económico. Pero sería falso decir que Vargas Llosa cambia de bando simplemente porque lo compraron. Hay otros escritores que sí lo han hecho así, y los cuales no voy a hablar, pero porque tienen interés, hay un libro de Francis Stoner, se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural, en donde les puede dar todos los datos de que realmente de una manera miserable simplemente se vendieron así al mejor postor y se pasaron al otro lado. ¿Qué pasó en el medio entonces? Bueno, Checoslovaquia, el caso Padilla, pero el toque final de este proceso de conversión lo tiene Vargas Llosa en ocasión de tomar contacto con dos personalidades de la época, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, que fueron unas cenas que tuvo, ¿verdad?, con la señora Margaret Thatcher, a la sazón primer ministra del Reino Unido, y Ronald Reagan. Y es notable ver en este libro, ya en las primeras páginas, donde él revaloriza esos encuentros, la manera como valora el papel de Margaret Thatcher, ¿verdad?, que dice que convirtió en pocos años a Inglaterra en la sociedad más dinámica de Europa, a pesar de las huelgas y movilizaciones sociales como las de los obreros de las minas de carbón, que duró cerca de 2 años, y que ella mostró un coraje y una convicción extraordinaria para aplastar esa huelga, liberar a Gran Bretaña y al Reino Unido de los lazos tribales que hacían imposible la modernización de la sociedad británica, y que eso lo hizo en la más absoluta libertad, y por lo tanto es una verdadera revolucionaria. Y el otro personaje, ¿verdad?, que, con el cual él tuvo la posibilidad de cenar, fue Ronald Reagan, a quien caracterizó como un extraordinario divulgador de las teorías liberales, que sin duda conocía de manera ideológica, un tanto general, no tenía mucho conocimiento. Ahí se sorprende de que Reagan le hubiera dicho que solamente leía libros de historias de cowboys, ¿verdad? Pese a lo cual Vargas Llosa lo sigue considerando, junto con Margaret Thatcher, como una de las dos figuras centrales a partir de las cuales y de cuya conversación en una cena, ¿verdad?, con ambos mandatarios, él se dio cuenta de que había otro camino, y que este otro camino era el camino de las ideas liberales, y que esas ideas eran las que había que difundir de la mejor manera posible. Yo en mi libro me permito una leve ironía, porque como ustedes comprenderán, cuando uno lee un libro, a todos nos pasa, suscitan sentimientos de amor, de odio, de ganas de hacer cosas terribles. Con algunos autores, cuando te dicen de que te inspiras en un personaje tan de segundo nivel como, o de tercero, como Ronald Reagan, que fue un delator en la época del macartismo, señalaba a los actores y a los directores en Hollywood que podían ser acusados de comunistas. Ese fue Ronald Reagan, ¿verdad? Un actor de segunda en Hollywood, nunca tuvo un papel estelar, pero era un delator, y además un personaje de una mediocridad fenomenal, y que venga Vargas Llosa a decirme eso. Entonces esto me dio pie para una ironía, diciendo, bueno, de que acá tenemos un caso de súbita conversión como el de San Pablo, que en su camino a Damasco se le aparece nada menos que el Espíritu Santo, y que lo detiene y le dice: ¿por qué persigues a mi gente, a los cristianos? ¿Por qué persigues a mis apóstoles? Ante lo cual San Pablo, Saulo era en ese momento judío, cae de rodillas ante la aparición del Espíritu Santo y se convierte a partir de ese momento en el gran divulgador, como diría Gramsci, en el Lenin del cristianismo. Eso es la definición mía, es de Gramsci, el Lenin del cristianismo, el gran organizador, agitador, pero productor, nada menos que se le apareció en el camino a Damasco el Espíritu Santo en persona.
Vargas Llosa se le aparecieron dos delincuentes como Margaret Thatcher, dos criminales de guerra, como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que realmente merecerían haber sido juzgados por la Corte Penal Internacional y aplicado la más severa sanción. Bueno, esto un poquito fue para descargarme del odio que me producía ver todas estas cosas. Termina además un poco esta primera parte diciendo, bueno, pero ¿por qué muchos amigos? ¿Para qué dedicas tiempo a Vargas Llosa? Bueno, porque es el gran divulgador del liberalismo contemporáneo, no hay otro. No hay otro autor, ¿verdad?, dentro de la tradición liberal que haya hecho tal tarea de difusión de esas ideas como la hizo Mario Vargas Llosa. Y la hizo, digamos, con una constancia, con una perseverancia que yo realmente admiro, y además con el beneficio de una pluma privilegiada como la que tiene él. Vargas Llosa es el gran intelectual público que tiene el pensamiento liberal. Y yo muchas veces me pregunto si uno de los problemas que tenemos nosotros en el campo de la tradición socialista, comunista, anarquista, revolucionaria, llámenle como quieran, es que nosotros no tenemos intelectuales públicos de la talla de Vargas Llosa. Ni mucho menos accedemos a este verdadero imperio mediático que tiene a Vargas Llosa como una de sus mayores luminarias, ¿verdad? Y hace que cualquier escrito de Mario Vargas Llosa que publique, normalmente comienza publicando acá en el país, al cabo de horas, todo eso repercute en los principales medios de comunicación, no solamente la prensa gráfica, sino la televisión y la radio, por todo el mundo hispanoparlante, también en Brasil y también con traducciones en buena parte del mundo anglosajón. O sea, es extraordinaria la labor que él está haciendo, es imparable, una labor extraordinaria. ¿Qué hace él? Bueno, él lo dice en El pez en el agua. Él dice una frase que a mí me sirvió mucho. Un escritor es alguien que dice mentiras que parecen verdades. Y este libro es una colección de grandes mentiras que parecen verdades, en donde hay, sobre todo en algunos casos, una fenomenal tergiversación de los autores a los efectos de acomodar lo que esos autores dicen a lo que ya es el objetivo final predeterminado de Vargas Llosa, que es demostrar de que democracia y liberalismo son dos caras de una misma y única moneda, y que si nosotros ansiamos construir una democracia, si queremos construir una democracia, tenemos que adherir fervientemente a los principios del liberalismo y asegurarnos de que nuestros gobernantes rijan su conducta por los cánones establecidos por el liberalismo. Esto es, digamos, el eje fundamental alrededor del cual gira toda la argumentación que hace Vargas Llosa y que, por supuesto, es una interpretación absolutamente equivocada, porque liberalismo y democracia son dos concepciones acerca de la buena sociedad que son absolutamente irreconciliables. El liberalismo nace como una tradición teórica con el surgimiento del capitalismo en su primera fase, y encuentra en John Locke, la segunda mitad del siglo XVII, final del siglo XVII, en su segundo ensayo sobre el gobierno civil. Ahí están los fundamentos esenciales del pensamiento liberal, y no van a encontrar ustedes ni una vez mencionada la palabra democracia en los escritos de Locke. Y uno dice, bueno, pero y después la expedición de Locke al primer país lockeano del mundo, que es los Estados Unidos, cuando las 13 colonias se convierten en una república independiente, ¿verdad?, en 1776, y si uno mira la Declaración de la Independencia, y si uno mira la Constitución de los Estados Unidos de América, no va a encontrar ni una sola vez ahí mencionada la palabra democracia. Y esto no es casual. Esas ausencias no son casuales. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, en la tradición liberal no hay espacio para un discurso democrático. Más bien todo lo contrario. Ahí en el libro yo pongo una serie de ejemplos, no quiero hacer esto muy largo y dedicarme todo el tiempo a este tema, pero quiero tocar algunas otras cositas para abrir luego un debate, pero lo que es claro es que en la tradición liberal la
cuestión de la democracia es simplemente un tema negado. Cuando hay autores que empiezan a hablar de democracia, hablan, pero no a favor de la democracia. Uno puede, acá hay estudiantes de ciencia política, sociología, habrán leído Tocqueville, La democracia en América, Alexis de Tocqueville, ¿verdad? Un liberal esclarecido que hace un estudio de la evolución de las ideas democráticas y de la práctica de la democracia, pero un estudio que de ninguna manera lo convierte a él en un abogado o en un apologista de la democracia, todo lo contrario. Tocqueville dice la democracia es un fenómeno que se viene gestando desde hace 8 siglos, arrasando todas las instituciones que garantizaban a la libertad en el mundo occidental. O sea, de ninguna manera Tocqueville es un apologista de la democracia en América, todo lo contrario, está viendo de qué manera se puede crear condiciones para neutralizar el carácter avasallador y atrasador de las libertades fundamentales que plantea la democracia. Entonces, digo, esta idea de que democracia y liberalismo son dos caras de la misma moneda no resiste el menor análisis filosófico de estas concepciones. ¿De dónde viene la problemática de la democracia? Bueno, si ustedes quieren plantear un autor que la plantea por primera vez de una manera radical, es Rousseau, ¿verdad? Rousseau en el contrato social o en el segundo discurso sobre la desigualdad, sobre los orígenes de la desigualdad, en donde se plantea, y sobre todo en el contrato social, de que la democracia es un gobierno, ¿verdad?, de ejercicio directo de la ciudadanía y que no reconoce ninguna otra forma de legitimidad de la que surge de la deliberación y el protagonismo popular. Y que, por supuesto, eso no tiene nada que ver con el liberalismo y que requiere una intervención muy activa del Estado, de la época, y controlar a los grupos de poder, a las concentraciones económicas de poder, que podían desvirtuar el voto popular, ¿verdad?, que era el fundamento de la democracia. Además, yéndose él atrás, recorriendo la historia, yendo a la época de Pericles, en el quinto siglo antes de Cristo, viendo, bueno, cómo funcionaba la democracia ateniense, que era una democracia muy sui generis, porque era democracia de todos aquellos que no eran ni esclavos ni extranjeros, era una democracia de una minoría, pero ahí había un procedimiento, ¿verdad?, que donde la decisión pública emanaba de la deliberación y de la votación de lo que ellos constituían. O sea, que son dos cosas completamente separadas. Para hacer esta operación, Vargas-Llosa tiene que introducir entonces una serie de autores que hacen la fundamentación del liberalismo, pero no así de la democracia. Y él, claro, que es un hombre muy inteligente, Vargas-Llosa no es un tonto, ¿verdad?, y reconoce esto. Por ejemplo, cuando él aceptó la exaltación de Friedrich von Hayek, dice, bueno, una pena que haya ido a entrevistar a Pinochet y que le ha dado el apoyo a Pinochet, nada menos. En ese momento Pinochet ya tenía varios centenares de muertos sobre su cabeza y miles de exiliados. Dice, pero es que en el fondo hay que tener confianza en que el libre juego de las fuerzas del mercado, ¿verdad?, a la larga va a traer a la democracia política. La confianza ciega en que dejar que el mercado funcione libremente, sin interferencias, y entonces la democracia brotará como una flor en ese terreno bien abonado por las libertades irrestrictas del mercado. Pero se lamenta de que Hayek haya hecho esto, de esa visita, y dice, bueno, no es precisamente un autor que los demócratas como yo consideramos que esté en lo cierto en este punto, y lo mismo cuando habla de Popper y cuando habla de Isaías Berlin, ¿no es cierto?, o mismo de Raymond Aron, ¿verdad? Pero el caso más, yo creo que tremendo de tergiversación de todo esto es cuando él analiza el pensamiento de Adam Smith, ¿verdad?, el pensamiento de Adam Smith. Y cuando él analiza el pensamiento de Adam Smith, bueno, cae en los lugares comunes de decir Adam Smith es quien descubre, ¿verdad?, al mercado libre. Y descubre, el gran descubrimiento de Adam Smith es que el mercado libre es el motor del progreso y es un mecanismo inventado por nadie, que fue llegando gracias al comercio, y que ese mercado libre tiene una mano invisible que empuja y guía a trabajadores
liderazgo revolucionario. Y entonces le dedica varias páginas, ¿verdad?, a hablar sobre el problema de que el libre mercado genera las condiciones para el progreso y que lo importante para cualquier gobernante es garantizar que ese libre mercado haga su obra bendicional. Y entonces fundamenta una y otra vez todo esto en Adam Smith. Cuando uno mira a Adam Smith y lee cuidadosamente lo que él dice, se va a encontrar con una enorme sorpresa. Primero, que Adam Smith tiene poco y nada que ver con lo que normalmente se enseña en las escuelas de economía, en donde se habla de Adam Smith como un teórico del libre cambio radical, teórico del liberalismo extremo y el gran abogado de la no intervención del Estado en los asuntos de la economía, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando uno analiza seriamente el pensamiento de Adam Smith, se lleva una tremenda sorpresa, ¿verdad? Él escribió dos obras fundamentales, ¿verdad? La teoría de los sentimientos morales, que es del año 1857-59, y escribió luego La riqueza de las naciones, que es su gran obra en materia económica, que es aquella sobre la cual Marx hace toda una relectura y una crítica, ¿no es cierto?, pero a partir de un reconocimiento de la profundidad de los análisis de Smith, si bien el tema de la explotación y el tema de la plusvalía fue algo que se escapó de su horizonte de visibilidad, pero Marx reconoce en Smith, David Ricardo, las grandes fuentes de un pensamiento potencialmente radical, ¿verdad?, y que no podía ser desperdiciado. Bueno, resulta que Adam Smith utiliza la expresión la mano invisible de los mercados apenas 2 veces a lo largo de toda su vida. Una vez en La riqueza de las naciones y otra vez en la teoría de los sentimientos morales. Y que de ninguna manera hace una apología de eso. Es más, hay numerosas referencias a el tema de la confabulación que suelen tener, ¿verdad?, dice, hablando del caso de Inglaterra, comerciantes, manufactureros, industriales y terratenientes para perjudicar al público. Y le leo una frase textual de él, ¿no es cierto?, cuando dice textualmente Adam Smith: los patronos, siendo pocos en número, pueden asociarse mucho más fácilmente, y la ley además autoriza o al menos no prohíbe tales asociaciones, mientras que sí prohíbe las asociaciones de los trabajadores. O sea, en Inglaterra estaba vigente aquella ley por la cual, la Combination Act, ¿no?, famosa, estaba prohibido la asociación de los trabajadores, pero no estaba prohibido que hicieran lo propio los patronos, los empresarios, etc. Dice, los patronos, termina, están siempre y en todo lugar en una suerte de asociación tácita, constante y uniforme para impedir el aumento de los salarios o para generar el aumento de los bienes que producen y que pagan los consumidores. O sea, Smith, lejos de pensar que la mano invisible podía llevar a este equilibrio en la asignación de los recursos, dice todo lo contrario. Y dice varias otras citas, no quiero abrumar porque hay muchas en el libro, por ahí tiene una más de color diciendo, bueno, vaya usted a una taberna cualquiera en Londres, en Edimburgo, en Glasgow, o lo que sea, y va a encontrarse ahí con mercaderes, terratenientes y industriales, y del único tema que hablan es cómo aumentan los precios de los productos que venden y cómo rebajan los salarios que pagan a sus trabajadores. Y tiene por ahí también otra frase, ¿no es cierto?, con esto termino con él: ninguna sociedad puede florecer y ser feliz si una gran parte de sus miembros son pobres y miserables. Es simplemente una cuestión de equidad que aquellos que alimentan, visten y construyen viviendas para toda la población deberían acceder a una parte de lo que producen con su propio trabajo, como para estar ellos también tolerablemente bien alimentados, vestidos y alojados. Por supuesto, como Vargas Llosa no es un estudioso de Adam Smith, sino que tomó al voleo estas frases rutinariamente expuestas en los cursos de economía, ¿verdad?, cae en esta trampa. Y bueno, yo inclusive después me permito citar, ¿no es cierto?, un estudio bastante antiguo que tendría que haberlo visto, por lo menos quienes le ayudaron a escribir esa parte sobre Adam Smith,
un trabajo que se hizo en el año 1927, que lo hizo también un profesor de Chicago, que se llama Jacob Wiener, y que critica a Adam Smith y el laissez-faire, y dice textualmente, Smith admitía importantes errores que debía cumplir el Estado, entre ellos el dictado de leyes de la navegación, que los salarios debían pagarse en dinero y no en especies, que el papel moneda debía estar regulado por el Estado, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos hoy no lo está. Ustedes saben que la Reserva Federal de Estados Unidos es un banco privado. O sea, Adam Smith se hubiera escandalizado cuando se les enterara hoy de que en 2019 la Reserva Federal es una conjunción de 13 o 14 bancos privados que son los que emiten los dólares y fijan el valor del dólar y, por lo tanto, las tasas de interés, etc. Bueno, totalmente en contra. El Estado tiene además la obligación de construir muros para prevenir la extensión de los incendios, un gran problema en aquella época, distribuir premios y otros incentivos para promover el desarrollo de la industria, obras públicas en transporte para facilitar el comercio, regulación de las compañías de acciones y otros tipos de empresas, establecer monopolios temporarios, incluidos copyright y patentes con un tiempo limitado, aplicar restricciones gubernamentales en las tasas de interés, que asumen los prestatarios, o mejor dicho, que fijan los prestatarios para compensar, dice textualmente, la estupidez del inversionista. Por lo tanto, se requiere el Estado que proteja a los inversionistas de su estupidez y que no queden víctimas de los rapaces que manejan el dinero y que le prestan el dinero. Y por último, entre otros, el Estado debe establecer limitaciones a la exportación de granos, en algunos casos, y a la introducción de moderados impuestos a las exportaciones a efectos de reforzar el tesoro. ¿Qué tiene que ver esto con el Adam Smith que nos presenta Mario Vargas Llosa? Absolutamente nada. Es el Adam Smith codificado que presentan los economistas conservadores o neoclásicos o lo que sea, ¿verdad? Y que dejan de lado la obra de un gran humanista como Adam Smith. Adam Smith tiene mucho más que ver, fíjese lo que digo, con la tradición global del pensamiento socialista, no necesariamente marxista, pero sí la tradición socialista, y con el laissez-faire que predica Mario Vargas Llosa. Entonces, este es un ejemplo solo de la tremenda tergiversación en cada uno de los capítulos. No voy a aburrirlos porque son 7 capítulos en donde uno por uno miro lo que dice von Hayek o lo que dice Popper que termina hablando de la sociedad abierta, ¿no es cierto? Una sociedad que no se abre por más que quiera y que, lejos de abrirse, lo que ha generado es una sociedad cada vez más cerrada, más desigual. Por eso el capítulo que le puse Karl Popper o el cerrajero frustrado, de la Open Society, quería abrir la sociedad, pero ¿de qué vas a abrir? Si son sociedades cada vez más cerradas, ¿verdad? Acá se desmitifica también el mito que propone Vargas Llosa de que dejando las fuerzas del mercado que actúen y la riqueza se va a distribuir de una manera cada vez más desigual. Y pongo simplemente las cifras de Oxfam. El año 2016, por primera vez en la historia de la humanidad, el 1% más rico, miren esto, el 1% más rico tiene más riqueza que el 99% restante de la población del planeta. Nunca se había dado una historia así. Y estamos en momentos de máxima desigualdad económica y social en toda la historia de la humanidad registrada. Ni siquiera el imperio persa o mogol había tanta desigualdad como hay hoy. Sin embargo, Popper dice, no, deje que la sociedad abierta siga actuando, claro. Esto se llama el genocidio de los pobres. Genocidio de los pobres. Liquidar, digamos, a los pobres con estas políticas de concentración. Y lo otro, digamos, Vargas Llosa, ascribiendo a la teoría de los efectos del derrame, diciendo, bueno, las fuerzas del mercado realmente hacen que, una vez que los ricos sean lo suficientemente ricos, ya ellos se van a dejar que la riqueza se derrame en este vaso, y abajo están los pobres así hambrientos, recibiendo el goteo, cosa que no se verificó en ninguna parte del mundo. Es una imagen muy persuasiva, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Ahí en el libro presento algunos datos estadísticos, no muchos, para demostrar de que los ricos se han enriquecido de una manera fenomenal y para abajo no cae nada.
A ver, sintetizando, en los últimos 40, 50 años en los Estados Unidos, desde 1970 hasta la actualidad, el ingreso del 50% de la situación de la población norteamericana permanece en términos relativos igual. En cambio, el 1% más rico se ha incrementado su riqueza más de 200 veces. Digo, no hay esta teoría de derrame, no se derrama. La riqueza no se derrama. ¿Y por qué no? Bueno, porque la imaginación humana no tiene límites. A mí, denme 10 millones de dólares y yo les puedo asegurar que voy a saber qué hacer muy bien con eso. Denme 100 millones de dólares, hoy también voy a tener montones de ideas para hacer, para disfrutar, para estar en situaciones muy placenteras. Dame 1000 millones de dólares y también vamos a tener capacidad de inventar cosas que me impidan que se derrame un dólar para abajo. O sea, ahí no hace falta leer a Freud para saber que el deseo es inagotable. Entonces, pensar de que porque tengo ya suficiente dinero voy a tirar para abajo no es cierto, no se ha producido en ninguna parte del mundo. Bueno, estas son las mentiras que parecen verdades que el maestro Vargas Llosa escribió con su pluma envidiable, que es lo único que le pido, ¿no es cierto? Me gustaría escribir como él, pero escribir cosas que sean verdades. Y acá está plagado de mentiras, pero mentiras que llegan a toda la opinión pública mundial y que de alguna manera le dan el aval a gobiernos que están empobreciendo sus poblaciones en Europa, en Estados Unidos, por donde miremos. Bueno, dejo acá si tenemos un tiempo suficiente de preguntas y muchas gracias por la paciencia que tuvieron en escuchar toda esta perorancia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Profesor Atilio, quería hacerle un par de consultas. Sí, perdona un segundo, quiero decir, ¿tenés un nombre? Perdónale, sí, yo soy Renzo de Perú. Y bueno, entonces quería hacer un par de consultas. Primero, ya digamos Mario Vargas Llosa sumergido como un divulgador del liberalismo, ¿cómo se podría explicar, porque eso en Perú es un poco contradictorio, que por ejemplo que la campaña en 2011, en una segunda vuelta en la que se enfrentó el fujimorismo contra Ollanta, que para el momento era un candidato, digamos, progresista, Mario Vargas Llosa fue de alguna manera el garante que ante la arremetida de la derecha peruana, de alguna manera salió en defensa de una propuesta progresista, ¿no? Y es raro después verlo aquí en España, pues en Plaza Colón. Entonces, como que en Perú los postulados de Mario Vargas Llosa no terminan de calar, creo yo, dentro de nuestra derecha. No sé si es porque no hay un nivel intelectual de la derecha peruana como para poder respaldarse en él. Más, creo que más se acercan a las líneas editoriales del Grupo de Comercio, que es un diario, digamos, que es el gran intelectual de la derecha peruana. Entonces, primero, ¿cómo se podría explicar eso, ese momento político de Mario Vargas Llosa? Y segundo, a Ollanta, ¿no? O sea, fue su garante, digamos, ante las interrogantes de la derecha peruana. Y segundo, toda esta línea liberal de Mario Vargas Llosa, si bien creo que sí cae en un aspecto académico, si es que ya en Latinoamérica pues, podríamos verlo reflejados en fuerzas políticas, porque en el caso peruano pues no. Entonces, entonces de repente en otros países sí, eso quisiera, de América Latina obviamente, quisiera pues que me pueda ayudar a entender. Muchas gracias. Sí, sí, Yo tengo una voz patentísima. Pues que todo sea por la cámara. Hola, buenas. Yo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente una reflexión. Yo venía de... tu nombre, perdón. Me llamo Julia. Hola, Mercedes. Hola. Me llamo Julia. Bueno, que no voy a hacer ninguna pregunta, ¿no? Simplemente comentar que pensé que venía una cosa y me he encontrado con otra que me produce una enorme satisfacción, porque de una manera muy simple has explicado algo que yo llevo tiempo intentando darle vueltas, cómo es posible que se produzca una reconversión ideológica tan grande en una persona cuando yo tengo 61 años y sigo pensando lo mismo, o más radicalizada,
y de esto que dice, bueno, ¿será que no, que hay algo que no, no? Y era agradecerte ese tema porque te considero una persona potentemente intelectual y has hecho una reflexión muy interesante desde lo psicológico, que es el narcisismo, ¿de acuerdo? Entonces, agregar a eso que la proximidad al poder eleva justamente la dosis de narcisismo y que ese es uno de los peligros que tiene cantidad de personas intelectuales de izquierdas, ¿no? Entonces me voy muy contenta porque ya tengo una explicación, digamos, más intelectualizada de una persona más mayor que yo, a lo que yo he dado vueltas mucho tiempo, o sea que gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más? Bueno, en ese momento no, irlo pensando. Te quería preguntar, Ángel. Yo te quería preguntar si crees que figuras como las de Vargas Llosa reflejan un poco la fase del imperialismo en el que nos encontramos actualmente. Un imperialismo que está en decadencia y que necesita de todos los medios para seguir manteniéndose con fuerza vigente, digamos. Vargas Llosa, aquí en España podemos hablar de Carlos Baute, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, toda esta gente que se cree con la autoridad moral de dar lecciones. Sobre todo en España lo vemos en la guerra mediática que hay contra Venezuela, que yo creo que, bueno, Vargas Llosa incluso puede participar de ello, si crees que es un... Bien, hacemos una primera... Renzo, yo creo que Don Mario quedó chamuscado después de la campaña del 90, en donde él, en una actitud muy racista, decía, bueno, ¿qué va este chinito a derrotarme a mí en las elecciones en mi propio país? Y el chinito que era Fujimori, pues le pasó por encima para la cosa. Y a partir de ahí un resentimiento de él muy grande, tremendo. Digo, yo no lo trato mucho en el libro porque sería acá más propio un comentario de la revista Hola, en la cual lo trata muy, pero no quiero meterme ahí. Pero realmente quedó muy... y no me sorprende que lo hubiera apoyado a Humala, ¿no es cierto? Después también tuvo su ruptura con Humala. Él, digamos, se siente injustamente ninguneado en su propio país y por eso su amor y su devoción por España, no digo que no la tenga en un sentido también genuino, pero evidentemente ha tenido un reconocimiento en este país que no lo tuvo nunca en el Perú ni lo tuvo nunca en América Latina. Nunca. Se lo respeta, ¿no es cierto? En algunos círculos se lo endiosa, es una especie de mito viviente, ¿verdad? Reconozcamos que es un hombre polifacético, ¿verdad? Con una energía admirable, que hace teatro, que escribe ensayo, que escribe texto, que tiene una literatura magnífica, que es un viajero incansable. Digo, a mí me parece que en ese sentido sí es una figura de una gravitación enorme, que no es directamente proporcional a su participación en América Latina físicamente, pero lo que él escribe en América Latina, y te digo no solo en América Latina, no solo en el mundo hispanoparlante del mismo Brasil, son básicamente las palabras de orden que hay goleadores del imperio. Y lo hace de una manera tal que nosotros no tenemos otro igual. Ese es uno de los graves problemas del pensamiento de izquierda en América Latina, ¿verdad? Y que fíjate, hay una comparación muy interesante, ¿no? Porque me he metido mucho ahora en el tema y bueno, uno se enamora de la temática, ¿no? Que sigo la cosa geopolítica, está ahí latente porque tengo en preparación un volumen que está casi listo, pero esto fue un divertimento. Compárate a Vargas Llosa con Gabriel García Márquez, ¿verdad? Los dos grandes escritores del boom de la literatura latinoamericana. Los dos grandes amigos, pero amiguísimos. El segundo hijo de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Primero se llama Álvaro, ¿no? Que escribió un texto con Plinio Apuleyo Mendoza llamado El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, entre los cuales, a pesar de que no me nombren, pero incluía gente que piensa lo que López hizo un perfecto idiota, ¿verdad? Ese es Álvaro, pero el segundo hijo es Gonzalo. Pero el segundo hijo de Vargas Llosa tiene otros dos nombres, que son los nombres de cada uno de los dos hijos de García Márquez. Se me fue ahora en la preparación
grabación de la charla, no lo registro, no me acuerdo de memoria. O sea, eran dos familias que convivieron en España, convivieron en Barcelona en realidad, durante muchos años, vivían prácticamente casa por medio, cenaban casi invariablemente juntos, y si no cenaban juntos se tomaban su copa después o antes de la cena, salían juntos al teatro, iban juntos a todas partes, y los dos fueron grandes amigos, hasta que intervino una habladuría sobre una de las esposas de Patricia de Vargas Llosa, que no es la actual, y el tal famoso puñete que Vargas Llosa le pega en público a Lago en México en febrero del 76. Y ahí se rompe la relación. Pero más allá de esto, estos dos que, como dicen los mexicanos, eran súper cuates, uno tras otro permanentemente en todas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, según los biógrafos, García Márquez concedió, después de 100 años de soledad, solamente 2 entrevistas públicas. 2 entrevistas a los medios. Ni escribió prácticamente ninguna cuestión en relación a la coyuntura y al debate político e ideológico de América Latina. No era que no tuviera opiniones, ¿verdad? Pero eran parciales, intermitentes, las daba por momentos, otras veces no. Cuando le preguntaban salía en defensa de la Revolución Cubana, en su momento salió en defensa del chavismo, pero no era la cosa del militante bolchevique, que es lo que tiene Vargas Llosa, de estar permanentemente escribiendo día tras día y haciendo que su obra se divulgue y llegue a todo el mundo. García Márquez no hizo absolutamente nada de eso. Se mantuvo en otra postura, pero nunca llegó a ser un intelectual público. Acá yo quiero hacer una notita al pie de página, porque la gran pregunta, o una de las grandes preguntas que yo me hago, es qué pasa con el mundo académico que ha perseguido a aquellos que quieren hacer de su saber un saber socialmente útil, colectivamente útil, y a los cuales se los condena poco menos con un mote que suele ser muy despectivo en el mundo, por lo menos en América Latina, no sé acá en el Estado español, que es de ser periodismo. O sea, si tú escribes algo con una terminología sencilla, clara, que la puede comprender un campesino o un minero en Bolivia, o un obrero de Buenos Aires, o un ambulante de México, ya lo tuyo no es ciencia, lo tuyo no es saber académico, lo tuyo simplemente es propaganda, es periodismo barato, de mala calidad. A mí, por ejemplo, más de una vez no diría, casi periódicamente, por no decir diariamente, me acusan de haberme convertido en un periodista. Y por lo tanto, no escribir ni utilizar un lenguaje que debe utilizar cualquier académico. Eso está inclusive escrito. Por ejemplo, si alguno de ustedes quiere escribir en alguna de las revistas más importantes del mundo de las ciencias sociales, en ciencia política, la American Political Science Review o Journal of Politics, por ejemplo, las instrucciones son muy precisas. Inclusive la Asociación Americana de Psicología fue mucho más lejos y en su manual de estilo, instrucciones para los autores, dicen que, dado que el mundo es complejo y es tremendamente endemoniado en el entrecruzamiento de diversos factores, variables, niveles, etc., una escritura que sea simple no puede dar cuenta de la complejidad de lo real. Por lo tanto, va a ser descartada de inmediato como simplismo y alejada de lo que sería un análisis científico de la realidad. Porque si la realidad es compleja, la escritura también lo debe ser. O sea, no se puede explicar la complejidad del mundo real a partir de explicaciones sencillas, comprensibles al ego. Esto supone un conocimiento especializado que por lo tanto exige un lenguaje que inevitablemente, si hacemos ciencia, debe ser críptica. La ciencia no es para cualquiera, la ciencia es para los que son realmente ya iniciados en el saber científico. Con lo cual, estudiantes, por ejemplo, de experiencia de América Latina, si quieren escribir un proyecto de tesis y incurren en alguna de estos vicios, por ejemplo, escribir en buen castellano y decir las cosas por su nombre y evitar lenguajes crípticos,
que prácticamente son solamente patrimonio de un número muy reducido de especialistas, ese muchacho o esa muchacha no tendrá ninguna posibilidad de acceder a ninguna de las becas del Sistema Nacional de Investigadores en México, del SNI, o del CONICET en Argentina, o de la FAPEC, digamos, en Brasil. Es decir, uno puede decir, bueno, como resulta evidente que la lucha de clases está determinando una distribución desigual de la renta en un país como Brasil, el más desigual del mundo, eso ya directamente te condena al ostracismo. En cambio, si tú dices, bueno, la enorme multiplicidad de actores que en su subjetividad compleja, irreversible, en un mundo cuyas contingencias hacen imposible predecir el curso futuro de los acontecimientos a partir del convencimiento de que no existe una historia, sino una simple sucesión de accidentes que pueden de alguna manera formalizarse en constelaciones irrepetibles e impredecibles, ese ya inmediatamente tiene todo asegurado el camino porque es un buen científico. Ha dicho una tontería que no tiene ni pie ni cabeza, pero ha puesto todo lo que es el lenguaje propio de la confusión ideológica y sobre todo de nuestra castración como intelectuales, porque entonces la pregunta siguiente, ¿para qué sirve un científico que habla así? ¿Cuál es nuestra función social, aparte de ganar nuestra vida más o menos honestamente enseñando, pero enseñando cosas que no sirven para nada? Y para mí, las cosas que enseño tienen que servir para cambiar el mundo, porque yo estoy muy insatisfecho con el mundo como está. A pesar de que llevo largos años en este mundo, pero todavía no me habitúo y veo cosas que todavía me producen una profunda irritación. Bueno, pues ese es el tema, ¿verdad? ¿Por qué Vargas Llosa, como expresión de esta necesidad, tiene esa enorme eficacia de poder decir con cosas muy llanas, profundamente equivocadas? Pero este libro, la llamada de la tribu lo puede entender absolutamente cualquiera. Ahora pasa todo muy simplemente explicado, muy bien. No podía ser publicado en una revista, en un journal de los Estados Unidos. Y yo he tratado de hacer exactamente lo mismo. Poner en palabras sumamente sencillas, comprensibles para cualquiera. Inclusive haciendo toda una serie de elaboraciones especiales para que lo pueda entender cualquiera, porque si no, no sirve. Esto yo suelo decir algo que a veces mucha gente me malinterpreta, cuando digo que nosotros estamos en medio, y acabo de lo tuyo, Ángel, evidentemente el imperio de decadencia es un imperio muy peligroso, ¿verdad? Los imperios, está todo estudiado, hasta la sociología de los imperios, que no es mucho lo que se ha escrito, sobre todo en épocas recientes, pero sí había en el pasado. La dinámica de los imperios los torna mucho más violentos y agresivos en su fase de declinación que en su fase de expansión y conquista. Eso está estudiado. El imperio francés en África nunca llegó a tener el grado sanguinario de violencia y de represión como en la guerra de Argelia. Pero nunca, jamás. La conquista, digamos, que Francia, sobre todo en el África, en el Magreb y en el África occidental, fue una conquista dura, violenta, sin duda, pero nada comparable a la guerra de Argelia, cuando ya están perdiendo, se están retirando. Y lo mismo, digamos, con los otros imperios. En esos momentos, ¿verdad? La aparición de intelectuales que puedan cumplir esta función dulcificadora, ¿verdad? O adormecedora, diciendo, miren, esto es lo único que hay. Como dicen los americanos, yo lo veo en varios cursos y citado en un artículo de la ciencia política americana, capitalism is the only game in town. O sea, es el único juego que hay en la ciudad, usan una metáfora, ¿verdad? No hay otro. Fuera del capitalismo está la barbarie. Y por lo tanto, o el regreso a la tribu bestial, como dice Vargas Llosa, por eso yo le pongo el título de mi libro, El hechicero de la tribu. Él es el hechicero que sí nos quiere hacer regresar a la forma más bestial de la existencia humana, que son la del sálvese quien pueda. Acá no hay acción colectiva, no hay estrategia colectiva, no hay sujeto colectivo, estás tú solo en el mundo. Y en un mundo donde tú puedes decidir si eres rico o eres pobre, como dijo en esa entrevista en el diario argentino en vistas al Congreso de la Lengua. Entonces, evidentemente para el imperialismo es un hallazgo absolutamente notable y por eso todo el reconocimiento, no solo él, digamos, sino el reconocimiento que se le da también a otros autores que de alguna manera son los que destilan esta teorización que se ha convertido en un sentido común en América Latina.
¿verdad? Por ejemplo, la idea de que, bueno, la democracia no ha progresado porque ha habido un excesivo intervencionismo estatal y entonces, como te dicen en la Argentina, incluso sectores populares de la Argentina, que te dicen, bueno, tuvimos una fiesta durante los 12 años del kirchnerismo y ahora es necesario pagar la fiesta. Te lo dice gente del pueblo, gente que fue sacada de la extrema pobreza por las políticas sociales del kirchnerismo y que convencidos con esto, no porque hayan leído el libro de Vargas Llosa, porque el libro de Vargas Llosa se desgrana después en infinidad de editoriales, de notas, de comentarios, en la prensa gráfica, en la radio, en la televisión de toda nuestra América, ¿verdad? Con un ataque frontal en contra de todo lo que signifique contrario al imperialismo americano. Recuerden, el último episodio fue la grosería por la cual Vargas Llosa atacó a Andrés Manuel López Obrador cuando se insinuaba ya como candidato a la presidencia de México. Lo acusó de todo, de Castro chavista, de populista, de arcaico, de reaccionario que no entendía cómo se movía la sociedad, digamos, una pluma muy poderosa. Digamos, es difícil levantarte cuando un tipo como Vargas Llosa, que se reproduce en 100 diarios de toda América Latina, no solamente los grandes, sino los diarios de provincia, que son importantes, los canales de televisión, te dicen que eres un populista y que por ser populista sos un culpable de la pobreza y la indigencia y la falta de educación de los pueblos. Entonces cumple un papel, ¿verdad?, en ese sentido de una enorme utilidad, si era esto lo que te decía. Y nosotros tenemos que dar una batalla, ¿verdad?, una batalla de ideas, quería redondear con este punto. A veces yo utilizo la expresión de que para compensar este enorme desequilibrio que hay entre el poderío de la industria cultural norteamericana, que es admirable y que no es producto del mercado, esto es producto de una decisión política. Es decir, Estados Unidos no deja estas cosas importantes en manos del mercado. Esto puede decir algún economista de cuarta, un segundón, un repetidor, pero las cosas importantes de Estados Unidos las planifican. Ellos tienen gente que está pensando el mundo a 50 años plazo. Nosotros estamos pensando en la próxima elección, desgraciadamente. Ellos están pensando a 50 años plazo. Y esa industria cultural, ¿no es cierto?, es una tremenda importancia en insuflar valores nacionalistas, congruentes con el imperialismo, congruentes con la idea de que Estados Unidos es la mejor sociedad del mundo, una sociedad ejemplar. Y después tengo unos minutitos más todavía para justificar todo esto. Cuando se lanza el primer satélite artificial, ¿verdad?, en la historia de la humanidad, que fue lanzado por la Unión Soviética, año 1957, tripulado, ¿verdad? No, sin tripulación todavía, el Sputnik. Eso causó una conmoción mundial. Conmoción mundial. ¿Por qué? Porque toda la imagen de la Unión Soviética como un país atrasado, bárbaro, al que se le reconocía solo, en el mejor de los casos, el heroísmo de su lucha contra el fascismo, pero nada más que eso, pero no progreso tecnológico y científico, deja realmente perplejo a Estados Unidos, a sus grupos dirigentes. ¿Qué pasó ahí? Este dato salió de algo absolutamente inédito, una entrevista que encontré de casualidad en la Internet. La Internet está lleno de basura, ¿no es cierto? Pero cuando uno profundiza, como el barrio está lleno de botellas, de plástico, etc., pero si uno se mete bien abajo puede encontrar cosas realmente maravillosas. Encontré esta entrevista que le hacen a Joseph Hanna poco antes de morir. Bueno, absurdo, que si hubiera muerto no le hubieran hecho la entrevista, por supuesto. La última entrevista a Joseph Hanna. ¿Saben quién es Joseph Hanna? Ustedes no lo saben, no pueden porque son muy jóvenes. Joseph Hanna es uno de los dos creadores de los Picapiedras. ¿Les suena Picapiedras? Flintstone. Bueno, él y William Barbera son los creadores de los Picapiedras. Entonces, en esa entrevista, hablan de todo, de Hollywood, esa es la parte menos interesante, pero en un momento determinado, el periodista le dice, ¿cómo se les ocurrió hacer a ustedes los Picapiedras? Y entonces dice algo que me resultó así, como la conversación de Thatcher con Vargas Llosa. Resultó esclarecedor. Dice, mire, nosotros no teníamos, hacíamos otra cosa en Hollywood, cosas totalmente convencionales, guionábamos, etc. Pero a fines del 57 recibimos una llamada de Washington
advirtiéndonos que en menos de una semana iríamos a recibir la visita de una delegación del primerísimo nivel que vendría de parte del presidente Eisenhower, ¿no es cierto?, a visitarnos y que quería conversar con los creadores de la industria, digamos, hollywoodense. Y por supuesto teníamos que ir a esa reunión, nos dijeron, miren que no pueden faltar una reunión de la mayor importancia. Y ahí llegamos y efectivamente nosotros éramos unos 40, 45 creadores creativos, ¿verdad?, los que hacíamos los libretos, de las películas, o de los cortos, o de cómics, y aparece, dice él, una imponente delegación de hombres, dice, pero de dos tipos. Algunos que eran evidentemente funcionarios civiles, todos en trajes muy hermosos, de confección, camisa blanca, corbata. Dice, nosotros todos estábamos muy a los Hollywood, algunos con bermudas y camisas multicolores, estos que eran así. Se veía claramente que era la alta burocracia de Washington, y además nos sorprendió que vinieron muchos militares. Entonces nos dijeron, señores, venimos a pedirle una tarea patriótica imprescindible, porque resulta de que después del lanzamiento del Sputnik, el prestigio internacional de los Estados Unidos se ha visto sobrepasado ampliamente por el de la Unión Soviética, que aparece hoy ante los ojos de grandes sectores de la opinión pública mundial como la vanguardia del progreso tecnológico y científico de la humanidad. Y ustedes tienen que hacer algo ahora, concentrarse en vuestra tarea, hacer algo que de alguna manera refuerce este carácter único de la sociedad americana como sociedad destinada a sembrar al mundo de libertades, derechos humanos, democracia, justicia, etcétera, etcétera, e insuflar valores patrióticos en nuestra sociedad que ha sido impactada por esta derrota que hemos sufrido a manos de la Unión Soviética en el terreno tecnológico. Bueno, sigue así el otro, no lo voy a hacer tan largo ahora. Entonces nos miramos con Bill de Barbera y dije, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? No teníamos la menor idea. Pero de repente se nos ocurrió que si quieren que hagamos una exaltación del modo de vida americano, ¿por qué no pensar cómo habría sido ese modo de vida americano en el Paleolítico? Pensamos eso, pero reproduciéndolo en función de lo que es el modo de vida americano de hoy. O sea, a ver, tomemos un obrero común no calificado, Pedro Picapiedra, no sé cómo le llaman acá, que un obrero, no es un burguesito, no es un white collar, no, es un obrero que trabaja de 9 a 5 en una cantera, un trabajo manual, un rústico, rudo, trabajador manual, que a las 5 de la tarde suena la sirena, se baja rápidamente, raudamente de su dinosaurio, no sé cómo le llamaba, se sube en auto, el famoso troncomóvil, va a su casa, en donde está Vilma, la llama, y aparece la mascota Dino, ¿no es cierto? Y Vilma está feliz porque una ama de casa que tiene todos los enseres electrodomésticos, lavarropa, lavavajilla, aspiradora, digamos, todo aquello. Los niños, todos muy felices, se van a un mall, van a comer en un restaurante afuera y luego van a jugar a los bolos, al boliche, como le decimos en México, y van con su amigo, el vecino, que también tiene su casa, su jardincito igual, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Pablo Marcos, ¿no? Pablo Marcos. Y se me ocurrió que si queríamos pintar de alguna manera la naturaleza o los valores permanentes de la sociedad americana, qué mejor que decirle que, bueno, también en el pasado se hacían las cosas igual. Me pareció, me pegué en la frente y dijo, pero esto es exactamente poner en una tira, ¿no es cierto?, de televisión, aquello que Marx dijo, ¿no es cierto?, el Capital, cuando decía que el capital se presenta como lo que es, como lo que fue y lo que será. Y esto fue exactamente lo que hicieron estos tipos. El capital fue siempre así, el capitalismo fue siempre así. No hay escapatoria a esto, después hacen los Jetstones, ¿no?, que el capitalismo da en el futuro, ¿verdad? Y bueno, esto no tiene nada que ver con el mercado, esto surgió de una política concreta, de un diagnóstico político, de intervención del Estado que se hagan esto, y nosotros dijeron que hagan esto.
después, sobre todo después del 2001, dijeron que para recibir subsidios de la industria fílmica en Hollywood era imprescindible que apareciera en cualquier producción de Hollywood, aunque sea fugazmente, una bandera de los Estados Unidos o un símbolo patriótico de los Estados Unidos. Esto llega al ridículo tal que es una serie que seguramente habrán visto, 2 hombres y medio, ¿no? Two and a Half Men, la habrán visto más de una vez. ¿Qué pasa con el chico? De repente aparece como soldado del ejército americano, el más pequeño, recuerda, están los dos grandes, y el menor de repente ya aparece con el uniforme del soldado del ejército de tierra de los Estados Unidos, más allá de las banderas que aparecen en cualquier película, ¿no? Películas inclusive de alto contenido erótico, aparece aún mismo en las escenas más álgidas, no más álgidas, porque la álgida muy fría, las más candentes, las escenas más candentes de la película, aparece una bandera americana, o un símbolo patriótico, o una estatuilla. ¿Por qué? Por el mercado no. Política pública de un imperio que tiene que reforzar la idea de que Estados Unidos es la única gran nación, que es una nación especial y es única, y es una nación imprescindible. Eso es, digamos, lo que se llama una política cultural, y esto, y toda la industria mediática, y el grupo de diarios de América, fundado por Estados Unidos en Miami, que coordina los grandes diarios de todo el mundo hispanoparlante, tiene por misión difundir esas ideas. Entren a la página del grupo de diarios de América, van a ver, dice 11 países, 11 periódicos, una sola fuente. Y esa fuente dice Maduro es un dictador. O esa fuente dice Cuba es un régimen de gobierno one man rule, o sea, el gobierno de un hombre. Bueno, 11 diarios, 11 países, una sola fuente. Esta es la intervención del imperialismo, y Vargas es una rueda fundamental en este imperialismo. Nada más, así que vamos, os voy a pedir si tenéis alguna intervención muy cortita, y a ver si Atilio en 5 minutos nos puede, por lo menos, orientar. También os aviso de que tenemos la oportunidad de volver a escuchar a Atilio Boron en la Escuela de Relaciones Laborales el jueves 11 por la tarde a las 6:30. Que bueno, va a desarrollar una conferencia titulada La ofensiva imperialista en América Latina, donde va a profundizar en todo este aspecto, ¿no?, de cómo funciona el imperialismo, cómo funciona el sistema, en otros aspectos más de geopolítica, etc. Así que ya sabéis, el día 11, el jueves a las 6:30 de la tarde, en la Escuela de Relaciones Laborales estáis invitados. Así que bueno, vamos a hacer esta ronda muy rápida para ver si podemos cerrar el acto a tiempo. Entonces tenía la palabra Eli. ¿Quién más? Bueno, cortitos, por favor, intervenciones cortitas. Venga, adelante. Bueno. Bien, profesor Atilio, lo que quiero preguntar es si esta siendo una facultad de Ciencia Política y Sociología, parece que la crisis en la teoría política la está solventando la literatura y el ensayo. Si es que Vargas Llosa ahora es el traductor de todos estos teóricos de las ciencias sociales, y que aunque ya esté muy impregnado, pero parece que es a través de este tipo de ensayos y de literatura como vamos a entender los grandes problemas por los que atraviesa la sociedad. No hace poco, en 2004, Vargas Llosa escribió La tentación de lo imposible, a manera de desmantelar todas aquellas utopías de los miserables que escribió Víctor Hugo. Y ahora en La Tribu viene a decirnos que, bueno, que la apuesta es por el liberalismo. Lo que quiero decir es que parece que la teoría política va a en su contemporaneización en las facultades, pero sin embargo la velocidad del ensayo y de la literatura está ocupando ese espacio. Sí. Bueno, ya la contestación es que nos haga para mí evidente,
más que pregunta es simplemente cuando ha comentado las relaciones que tenía Vargas Llosa con García Márquez, la diferencia, el camino que cogieron cada uno. Luego ha venido pues un poco la explicación de él del Camará, un obispo brasileño que en los años 70 y 80 o 60 y 70 un poquito abrazó la teología de la liberación y decía, para ver la diferencia del carácter moral de cada uno, decía este obispo, dice, cuando doy de comer, dice, me llaman santo, dice, cuando pregunto por qué tiene hambre, me llaman comunista. Y luego otra frase ya para un poco poner en su sitio a este señor de Vargas Llosa, también otra cita de Eduardo Galeano en el Patas Arriba, dice, cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y eso es lo que hace en Vargas Llosa, cambiar las preguntas para desorientarnos y hacer propaganda de su idea. Muchas gracias, Ángel. Yo quería preguntar que si una de las conclusiones que se puede sacar es que al final se trata de una lucha por la hegemonía y la izquierda es necesario que por medio de los intelectuales orgánicos, por ejemplo, llevados a la calle o los medios de comunicación o mediante escuelas de cuadros serían muy necesarios para poder ganar esa hegemonía necesaria. Gracias. ¿Tu nombre? José María. Bueno, quizás lo que vaya a decir ya está muy repasado, ¿no? Pero creo que debería de conocerse más las amistades de este personaje, ¿no? Además de Gani Sánchez y Capriles, Felipe González y, por ejemplo, Kuczynski, que es un individuo dedicado a la piratería financiera y más, pues luego tenía la mejor relación con la cúpula militar en Perú o con la cúpula eclesiástica también en Perú, que hasta hicieron o le propusieron hacer una procesión en las elecciones para apoyarle, ¿no? Pero al margen de que él habló bastante sobre la admiración que tenía por los talleres del sudor en Taiwán, hablando de liberalismo y demás, ¿no? Los talleres del sudor eran los trabajos que se realizaban sin hora de comienzo ni de final y donde la gente se mataba para poder comer, ¿no? Él hablaba de las privatizaciones de la banca, de la enseñanza pública desde los 3 años, o sea, además de escribir bien, tienen por detrás todo un sistema de apoyo entre militares, curas, gente buitre como Kuczynski y bueno, todo un historial de apoyo directo a los sistemas de trabajo esclavos, ¿no? Gracias. Y queda la palabra. Bueno, a ver, igual es una pregunta un poco más personal, pero es una curiosidad mía, que ¿cuál fue el detonante para que usted escribiese sobre Vargas Llosa? ¿Cuál fue lo que le invitó a hacer? Gracias. Bien, gracias por estos intercambios muy enriquecedores para mí. A ver, lo que planteabas tú, ¿no es cierto? Sí, evidentemente los ensayos de alguna manera vienen a compensar una especie de ensimismamiento de los politólogos que estamos teniendo desde hace ya varios años, ¿verdad? Porque estamos sometidos a un control administrativo muy estricto. Tú tienes que publicar en revistas con relato, por ejemplo, es muy mal visto que publiques en otro tipo de revistas que lleguen al público general. Tienes que adoptar una cierta metodología, hay un canon metodológico del cual no te puedes escapar. Tú tienes que, hay todo un modelo que te dan y que si tú te apartas de eso, bueno, realmente no te publican. Hay ciertas temáticas que son las correctas y otras que son las incorrectas. Hay
Hay ciertas palabras o expresiones que no pueden figurar en ningún texto científico. Fíjate, por ejemplo, la palabra imperialismo está ausente prácticamente del 99% de los textos, ¿verdad? Ni digo expresiones palabrosas como lucha de clases, ya he visto como un insulto. Digo, el control que hoy en día tenemos en el mundo académico, no solamente en América Latina, ¿no es cierto?, también en Estados Unidos, es muy, muy grande y muy peligroso, porque nos inhibe una fuente, seca una fuente de conocimiento que sería importante mantener viva. Pero bueno, se está luchando, hay excepciones, hay gente, digamos, acá está Juan Carlos Monedero, que justamente uno de los que escapa a esas reglas. Yo trato de escapar también, lo mismo, ¿verdad? No nos encierran tan fácil a Juan Carlos y a mí, pero somos pocos, digo, la mayoría es que está encaminada dentro de estos carriles y es muy, muy difícil, y además lo pagan muy caro. No te creas que es una decisión sencilla decir que vas a nadar a contracorriente. Entonces, evidentemente, a veces por el lado del ensayo uno puede, ¿no es cierto?, o por el lado de un periodismo de alto nivel, al fin y al cabo no hay por qué pensar que el periodismo es chajadonería, todo lo contrario, puede ser un periodismo extraordinariamente eficaz y llegas a mucha más gente. Lo mismo que puede llegar con las redes sociales. Digamos, a veces es más importante tirar una breve idea a través de las redes sociales que escribir en un journal americano que lo leen 300 personas. Un tweet mío ahora lo leen 58.000 personas. Entonces me importa mucho más lo que yo puedo decir ahí, ¿verdad?, que otra cosa. Yo tengo una expresión que la gente, algunos le han interpretado mal, que yo digo que nosotros tenemos que hacer de estos aparatitos, teléfonos inteligentes, un arma fundamental para contrarrestar la concentración mediática en tan pocas manos como las que existen en este mundo. Por eso se me escapó una expresión que ha dado lugar inclusive a chistes, imágenes, etcétera, que prefiero no hablar. Entonces yo dije, bueno, ya que estamos en una guerra mediática, bueno, utilicemos correctamente esto que es una Kalashnikov altamente sofisticada, pero que no la podemos utilizar tan solo para hablar por teléfono o sacar fotos. Es decir, tenemos que utilizarla, por ejemplo, para transmitir en tiempo real acontecimientos importantes que ocurren y de los cuales la prensa no informa. Y le pongo un ejemplo muy pequeño. Todos los incidentes que hubo en la frontera colombo-venezolana, ¿verdad?, que fueron reportados de una manera absolutamente tergiversada por la prensa hegemónica, se desmontaron porque hubo un equipo, y lo conozco casi todo ellos, de 6 chicos que fueron allá, que filmaron, que hicieron una edición, que la tiraron al aire, que se viralizó y obligaron a la CNN y al New York Times a reconocer que lo que habían dicho estaba equivocado y que había ocurrido lo contrario, tal como estos chicos lo demostraron. Entonces, esta es un arma muy poderosa, pero hay que usarla para filmar, grabar, mandar videitos cortos, no rollazos de 1 hora, porque eso no lo ve nadie. Digamos, hoy en día el lapso de atención, se llama span of attention, ¿no?, del usuario del smartphone no va a más allá de 2 minutos y medio, 3 minutos. Si ustedes quieren grabar 15 minutos, nadie va a ver eso. 2 minutos van a tener un éxito muy grande. Graben 5 pequeños videitos de 1 minuto y medio y no un rollazo al estilo antiguo de 20 minutos que la gente no lo ve. Así que sí, efectivamente es un arma para conversar. Lo que tú decías del obispo era Elder Cámara, que tuve el gusto de conocer. Y claro, cuando repartía panes era un santo, cuando decía, bueno, pero ¿por qué tengo que repartir panes? Era un comunista infame, anticristo, etc. Bueno, sí, esos son los chantajes a los cuales se someten. ¿Verdad? Lo de Galeano es cierto, cambiaron las preguntas. Hoy en día tenemos que estudiar seriamente el imperialismo, cosa que no se está estudiando sino en muy pocos lugares. Yo justamente vengo ahora de Cuba y hice una crítica muy fuerte en la Facultad de Ciencias Sociales y en Economía allá, porque dije, bueno, ¿dónde están los programas de estudio del imperialismo? No hay ni uno. Porque el imperialismo no es ahora lo mismo que era hace 100 años, cuando Lenin lo escribió. No es que lo que Lenin dijo estaba mal, estaba muy bien y sigue teniendo vigencia hoy, pero hoy además hay otras cosas. A Lenin jamás se le hubiera ocurrido, jamás, de que hoy en día la circulación financiera diaria en los mercados mundiales, 24 horas al día, 7 días a la semana, podría ser muy superior al Producto Bruto del conjunto del planeta. Lenin no hubiera dicho, ustedes están locos,
La circulación financiera tiene que ser una parte de la circulación de bienes reales. Hoy en día es infinitamente mayor, esto es un dato nuevo. Y el otro dato decisivo es el desarrollo de la industria mediática, cultural del imperio, que hace que 4 de cada 5 imágenes que vemos a nivel planetario sean originadas en los Estados Unidos de América, cosa que ningún otro imperio antes jamás pudo lograr. Entonces, sí, por supuesto, se requiere estudiar a fondo el imperialismo e incluso lo que son hoy, ¿qué es hoy una empresa capitalista? Y a ver, si uno, cuando yo estudiaba con algunos profesores ya hace unos cuantos años allá en Chile y en Estados Unidos, hablamos de empresa capitalista que te decían la Ford, la General Motors, la Bell Company, etcétera, la Mobil. Hoy en día eso son pequeñas empresas. La cotización en Wall Street de Uber es el doble de la que tiene la General Motors. Es el doble de la que tiene la General Motors. Alphabet, que poca gente sabe, ¿saben quién es Alphabet? ¿Ustedes? Bueno, es la empresa dueña de Google, nada menos. Que se esconde, bien escondidita, nadie sabe quién es, ¿verdad? La cotización de Alphabet en Wall Street es 5 o 6 veces superior a la más grande empresa productora de bienes de los Estados Unidos. Sea la General Motors, la Ford, cualquier otra empresa, la Westinghouse. Entonces el capitalismo contemporáneo nos enfrenta ante estos enormes monstruos que de repente no tienen una masa de trabajadores asalariados. Uber no tiene empleados. Sin embargo, Uber es una parte importante del circuito mundial de extracción de plusvalía, pero no se extrae por ahí, colaboran en un proceso que finalmente se consuma en otra parte. Entonces, si no empezamos a estudiar estas nuevas formas empresariales del capitalismo, estamos liquidados. Termino. La escuela de cuadro, un papel muy importante, la educación política, pero cuidado, los dirigentes políticos tienen pánico a la escuela de cuadro, que si no quieren saber nada, no estimulan la formación de la militancia, la consideran un peligro, que se arman rollos, discusiones, cuestionamientos innecesarios. He visto muchos partidos de izquierda con muchos amigos en toda América Latina, cuando les digo, oye, pero hay que formar a esta gente, ofrecerles cursos virtuales, esto no cuesta dinero, bueno, sí, pero siempre hay un obstáculo para impedir de que eso ocurra, y yo creo que es fundamental, ¿verdad? Porque si no tenemos la gente bien preparada, evidentemente que no vamos a poder librar con éxito esta batalla de ideas a la cual tantas veces se refirió Fidel. Las amistades que tú decías, yo agregaría una, José María Aznar, ¿verdad? Al cual, digo, acá no tampoco podía hacer tantas cosas, en el libro Margaret Thatcher, Ronald Reagan y José María Aznar, textualmente, son los grandes estadistas que revolucionaron sus países a finales del siglo XX. O sea, el elogio a José María Aznar que hace acá Vargas Llosa realmente es impresionante. Y bueno, por supuesto, son los protectores, los padrinos de todos ellos, junto, por supuesto, con el rey de España, pero también grandes personalidades de los Estados Unidos. ¿Y por qué escribir sobre Vargas Llosa? Creo que tú me preguntabas. Bueno, pues yo tengo una obsesión por el tema de la divulgación de las ideas y del pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y esto me lleva a estudiar el papel de los intelectuales públicos, ¿verdad? A diferencia de los intelectuales tradicionales que escriben para su pequeña capilla, su pequeña audiencia. Yo creo que la misión que tenemos nosotros, por lo menos yo la he asumido hace mucho tiempo, ¿verdad? Es escribir para tratar de que la mayor cantidad posible de gente entienda lo que queremos hacer y entienda lo que es el capitalismo. La mayoría de la gente no sabe lo que es el capitalismo. La mayoría, enorme mayoría, se cree que es un sistema que funciona en base a justicia, que a los trabajadores se les remunera lo que les corresponde, etcétera, y de que todas las cosas que se dicen sobre el cambio climático, etcétera, son puras mentiras y que los trabajadores están satisfechos y que no quieren ver otra sociedad o que no consiguen otra sociedad como posible. Entonces escribí sobre Vargas Llosa porque me dio a partir de ahí un trampolín para poder escribir un libro de combate como este, y que espero que pueda tener una cierta divulgación. Pues bueno, nada más que esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Emilio por ofrecernos esta presentación del libro y por mucho más que hemos tenido la oportunidad en esta mesa.
Muchas gracias a la decana de esta facultad, a Esther, por haber compartido con nosotros este acto. Y bueno, a vosotros por supuesto por estar aquí. Yo creo que una de las tareas que nos ha propuesto aquí en esta presentación es coger ese testigo de, bueno, vamos a asumir nosotros también la tarea de desarrollar un pensamiento crítico, de trabajar en romper, bueno, enfrentar esa fragmentación de la que hablaba la decana, que nos permita entender cómo funciona el mundo, pero desde el compromiso con la sociedad y con el cambio de este mundo, que es un mundo totalmente injusto. Gracias a todos vosotros y hasta pronto.